Sin más, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16. Vamos a estar contemplando hoy los versículos 15 al 34. La firme rebelión de Israel. La firme rebelión de Israel es el tema que vamos a considerar aquí en Ezequiel 16 del 15 al 34. En los versículos anteriores nos dimos cuenta de que Dios ama y amó a Israel con todo su corazón. De hecho, Dios ilustra el amor que tiene por Israel como el amor entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Y aprendimos en los versículos al principio del capítulo, aquí en Ezequiel 16, que Dios los levantó, Dios los cuidó, Dios los hermoseó, Dios los llenó de tesoros, plata, oro, los vistió de lino fino, de seda. Pero llegó una situación en ellos que los llevó a la infidelidad. Y lo que ellos hicieron echó a perder su relación con Dios. Pecaron contra Dios. No es algo nuevo para nosotros porque lo hemos visto en la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, vemos cómo Dios creó a este mundo, lo hizo perfecto. Creó al hombre y a la mujer, los hizo perfectos, sin pecado. Y en el capítulo 3 vemos cómo el pecado es introducido al mundo. Satanás engañó a Eva. Eva y Adán eventualmente pecaron contra Dios. Y eso trajo muerte a esta tierra. Dios eventualmente levanta a Israel, una nación por medio de la cual Jesús iba a nacer. Jesús moriría en la cruz por nuestros pecados para poder lidiar con esa situación y salvar a tantos como se pueda. Nosotros sabemos que este mundo está condenado. La paga del pecado es muerte. Y por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la vida, y es Cristo Jesús. Jesús introdujo la vida. Pero Israel en algún momento cayó en el mismo error que Satanás, el orgullo. Y nosotros necesitamos tener cuidado con el orgullo. Estoy seguro que aquí no hay nadie orgulloso. Ninguno, ¿verdad? Hoy no vinieron. Qué lástima. Pero el orgullo es algo destructivo, destruyó a Satanás y puede destruirnos a nosotros. Satanás es un ángel que Dios creó de una manera hermosa y perfecta. Y sin embargo, él quiso ser más que Dios. Veamos qué es lo que le pasó a Israel, que puede enseñarnos la importancia de mantenernos alejados del orgullo, porque el orgullo te puede llevar a una firme rebelión en contra de Dios. Y lo que vamos a ver aquí es una firme rebelión de parte de Israel para con Dios, lo cual los llevó a la destrucción. Veamos aquí lo que la Biblia dice, comenzando en el versículo 15. Los primeros versículos del 15 al 25 nos vamos a dar cuenta que la firme rebelión de Israel fue algo extenso, continuo. Dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Nota, confiaste en tu hermosura. Y esa frase, hermanos, implica que la fuente de su rebelión fue su hermosura. Y luego dice ahí, a causa de tu renombre, llegaron a tener fama. Pero recuerden una cosa, ¿quién les dio la hermosura y la fama? Dios. ¿Quién creó a Satanás perfecto y hermoso? Dios. Sin embargo, ellos empezaron a poner sus ojos en la hermosura que tenían. Esto es la bendición de Dios, y quitaron los ojos de quien da la bendición, esto es Dios. Y puede pasarnos a nosotros, cristianos. Nosotros hemos recibido la tremenda bendición
de ser hechos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Pero no debemos quitar los ojos de Dios, quien nos ha dado la bendición de ser miembros de su familia. Que no se nos olvide quiénes éramos y de dónde veníamos. Saben, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios les da una advertencia. Y les dijo el Señor: cuando entres a la tierra que te he prometido, a esas ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, Dios les dijo en Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová. Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides de Dios. Y esa fue la advertencia que Dios les dio: cuando entres a la tierra prometida, no te olvides de Dios. Ellos estaban ya en la tierra prometida e hicieron exactamente lo que Dios dijo no tenían que hacer. Se olvidaron de Dios. Estoy seguro que tú no te vas a olvidar de Dios. Estoy seguro que no piensas abandonar a Dios. Estoy seguro que estás aferrado a Dios. Pero es posible que a alguno de nosotros se le infle la cabeza y que empiece a enorgullecerse más de lo que Dios le ha permitido tener, poseer, que de Dios mismo. Y eventualmente llevarnos a olvidar a Dios. Pablo en 1 Corintios 4:7 dijo lo siguiente, 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te hace superior o mejor? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Familia, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Yo te pregunto, ¿qué es lo que te hace tan especial o me hace tan especial como yo puedo pensar? ¿Quién es esa persona, hermanos, que nos ha dado habilidades, dones, talento y aún todas las cosas materiales y la buena salud que tenemos? ¿Quién es esa persona, hermanos? Dios. Y si lo recibiste, si todo te lo ha dado Dios, Pablo dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Tienes un buen auto? ¿Tienes una buena carrera? ¿Ya hablas inglés? ¿Ya tienes pasaporte americano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿por qué nos jactamos de algo que Dios nos ha dado? ¿Verdad que sí, hermanos? Y ese fue el grave error de Israel. Empezaron a hacer de las bendiciones su Dios. Vean lo que dice el versículo 16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. ¿Cuántos lugares fueron, hermanos? Diversos. Había chile, mole y pozole. Y fornicaste sobre ellos, nota, fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Nota, los vestidos los tomaste y te hiciste altares. Pregunta, cristianos, en lo que leímos anteriormente, ¿quién les dio esos vestidos a ellos? ¿Quién los vistió a ellos? Dios. Entonces, están tomando de lo que Dios les dio para crear ídolos. Se entregaron a ídolos paganos. Y nota lo que dice el 17, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. ¿Quién se las dio? Dios. El oro y la plata que yo te di, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Noten, la palabra fornicación va a aparecer en este pasaje más de 20 veces. Recuerden, está hablándole Dios a Israel como lo que Dios tiene en mente es su esposa. Es su esposa ante sus ojos. Dice Dios, tú eres mi esposa, yo te vestí, yo te cuidé, te puse alhajas costosas, oro, plata. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Has tomado los vestidos que yo te di, las alhajas que yo te di, y has construido altares. Y estás fornicando, estás cometiendo inmoralidad sexual.
Y literalmente lo estaban haciendo, hermanos. Eran dioses sensuales que apelaban a la parte física del hombre en ese sentido. Nota en el versículo 19. En el 17 vemos cómo ellos hacen imágenes. Vean el 18 y el 19 conmigo, por favor. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. ¿A quiénes cubrieron? A las imágenes de hombre. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, escucha esto, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. En otras palabras, tomaste todo lo que yo te di. Dice Dios, mira, todo lo que yo te di, ahora lo has puesto delante de imágenes de hombres. Hermanos, ¿acaso no es verdad que el ser humano empieza a crear sus propios ídolos, sus propias imágenes? ¿Se han dado cuenta que dentro de todas las culturas, si la raza es de color blanco, ¿de qué color son los ídolos? ¿De qué color son? Blancos. Si es negra, ¿de qué color son? Si es amarilla, ¿de qué color son? Amarillos. Si es roja, ¿de qué color son? Rojos. ¿Se han dado cuenta de que todos los ídolos van de acuerdo a la cultura y la raza de ese momento o de esa particularidad? Y es porque cuando el hombre, hermano, llega a un punto de orgullo, no quiere darle cuentas a Dios. Porque entonces ahora esa persona orgullosa, esa nación orgullosa, es su propio Dios. Y crea sus propios dioses para no darle cuentas a nadie, porque es su Dios, Él lo creó. Es obra de sus manos. Como dice la Biblia, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no, tienen boca y no, tienen manos y no, tienen pies y no, caminan, tienen que ser llevados. O sea, si no oyen, no ven, no hablan, no tocan, gloria a Dios. ¿Verdad que sí, familia? Porque tú puedes pecar, puedes hacer lo que tú quieras, puedes vivir tu vida a tu placer, usando todos los recursos del Dios verdadero, porque son los recursos del Dios verdadero, ¿no es cierto, hermanos? Y la gente, cuando entra en un punto tan orgulloso como Satanás mismo, crean sus propias imágenes, usando los recursos de Dios, el Dios del cielo que nos ha creado, para adorar a estos ídolos y sentirse en paz, apaciguar sus conciencias, pero al final del día son dioses que no van a reclamarles absolutamente nada. Y es muy conveniente eso, ¿no creen, hermanos? ¿Verdad que es conveniente tener dioses a quienes no tienes que darles cuentas? Es conveniente, hermanos. Es conveniente tener una iglesia en donde hay muchas imágenes, muchos ídolos. Es conveniente llegar con velas, con incienso, con lo que tú quieras y ponerlo ahí delante de esos ídolos y decir, aquí estoy, mi Dios, complaciéndote, y ya estoy en paz. Hermanos, ¿ustedes piensan que vamos a estar en paz con Dios haciendo esas cosas? No. Y el extenso del pecado de Israel fue grande, hermanos, porque han usado los recursos de Dios para crear sus ídolos y se han enorgullecido pensando que pueden salirse con la suya. Pero esto no es lo último. Noten lo que dice el versículo 20 y 21, hablando de los hijos. Generaciones enteras van a ser destruidas, hermanos. Además de esto, dice la Biblia, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Nota, ¿para quién o a quién deberían ser dedicados los hijos? ¿A quién, hermanos? A Dios. A Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, multiplíquense sobre la faz de la tierra. Hermanos, Dios quiere que nos multipliquemos. Dios quiere que tengamos muchos hijos. Que el ser humano se reproduzca. Y sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Sacrificando a nuestros hijos. A causa del orgullo que hay en nosotros. Y lo sacrificaste, nota versículo 20, y lo sacrificaste a ellas, a esas imágenes, para que fuesen consumidos. La Biblia de las Américas dice, los entregaste como alimento. Y saben, había un Dios
llamado Moloch, un ídolo llamado Moloch, y él estaba con los brazos extendidos, y era de metal, y encendían fuego en esa estatua de metal para calentarla al rojo vivo. Y lo que hacían para complacer a ese ídolo llamado Moloch, traían a sus hijos vivos y los ponían en los brazos de Moloch para que se quemaran. Pero mientras lo hacían, hermanos, empezaban a tocar tambores para silenciar los gritos y el lamento de los niños mientras eran consumidos, mientras servían como alimento para ese ídolo llamado Moloch. Al son de los tambores, hacían pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch. ¿Y saben qué dice la Biblia, hermanos? Que esto provocaba a ira a Dios. La Biblia dice, hermanos, que provocaron a Dios, provocaron la ira de Dios. Hermanos, los hijos le pertenecen a Dios, no a dioses paganos. Y sin embargo, ¿qué estamos viendo en nuestros días? ¿Será que el mundo, hermanos, en nuestros días está sacrificando a sus hijos a ídolos? En una ocasión leí un artículo acerca de un cantante de rock famoso que junto con su novia sacrificaron a uno de sus hijos a Satanás. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un aborto. Procrearon y después cometieron un aborto, lo cual es legal en nuestro país. ¿Verdad que es legal en nuestro país, hermanos? ¿Es legal o no? ¿Sí o no? Sí. Yo te pregunto, ¿eso es de Dios? ¿Eso es de Dios? No. Y en este artículo que habla de estos dos personajes, ¿qué es lo que ellos hicieron en su mente? Entregaron literalmente a su hijo, ¿a quién? A Satanás. Ahora quizás las personas que cometen abortos no necesariamente están pensando entregársela a un ídolo, pero ¿acaso no nosotros mismos podemos ser nuestros propios ídolos, hermanos? ¿Por qué cometer un aborto? ¿Por qué sacrificar a un hijo? ¿Por qué? En las escuelas, ustedes han visto ustedes que son padres, yo recuerdo cuando mis hijos estaban en la escuela, nos entregaban los papeles en la clase de educación sexual, y yo los leía, ¿qué es lo que les van a enseñar? Y no quiero que les enseñen esas cosas. Opt out. No van a ir. Se acabó. Y sin embargo, a través del tiempo las cosas empezaron a irse en otra dirección. Ya no es opcional. Pero además de lo que se les enseñaba en aquel entonces, que no era la abstinencia, sino el cómo protegerte, o sea, cómo tener relaciones, pero protegiéndote. No era el tema la abstinencia, lo cual bíblicamente es lo más propio, ¿no creen? ¿Cómo podemos evitar los embarazos? No tengas relaciones sexuales. ¿Cómo podemos evitar las enfermedades venéreas? No tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Simple. Pero no, la mentalidad pagana es: ten relaciones sexuales con quien tú quieras, experimenta lo que quieras, pero nada más ten cuidado de protegerte. Y si de pronto quedas embarazada, no te preocupes. Hay suficientes leyes como para evitar que tengas a cualquier hijo que tú no quieras tener. Tú eres dueña de tu propio cuerpo, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo del otro, mientras esté en tu cuerpo, puedes matarlo cuando tú quieras. Lamentablemente, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? La misma idea de lo que el pueblo de Israel cometió. Entregaron sus hijos a dioses paganos. Y en nuestros días no estamos muy lejos, hermanos, como nación, como país, de sacrificar a nuestros hijos a ídolos. Que Dios nos perdone, hermanos. Amén. Que Dios nos perdone. Y en un aspecto espiritual, hermanos,
Cuando una familia excluye a Dios de su vida, cuando Dios no es el centro de su hogar, están entregando a sus hijos también a dioses paganos. En el campamento que fuimos de familias este año, me tocó acampar junto a una familia y traían invitados. Y cuando estábamos allí, la hermana que invitó a ellos, yo soy el pastor, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que yo iba a querer hacer? ¿Hablarles de quién? De Dios, ¿no? Pero me advirtió, pastor, relax, porque no quieren saber nada de Dios, ¿eh? Y mejor que Dios trabaje con ellos. Y dije, bueno, está bien, no vamos a arruinarle la vida a nadie aquí, ¿verdad? Y entonces mantuvimos nuestra conversación normal, etcétera, etcétera, y me pude dar cuenta de que era una pareja, tenían hijas, y tenían una mentalidad secular, una mentalidad pagana, una mentalidad de no les voy a enseñar a mis hijos nada de Dios, que ellos crezcan y que ellos decidan qué es lo que van a creer. Yo te pregunto, ¿eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Será posible que un niño que eventualmente se convierte en adolescente y luego en un joven, rodeado de tanto paganismo y tanta secularidad, hermanos, eventualmente tome una buena decisión de aceptar a Dios, el único Dios verdadero? Va a estar difícil, hermanos. Va a estar súper difícil y es complicado en nuestros días, especialmente en la sociedad en la cual vivimos hoy. Y sin embargo, me dio mucho gusto porque al final, ustedes saben que siempre tenemos testimonios, ¿no? Al final del campamento. Y estábamos con el micrófono abierto, quien quiere pasar y dar, y me sorprendió y me dio mucho gusto, hermanos. Cuando esa madre pasó al frente, tomó el micrófono y dijo algo que yo creo fue puesto por Dios en su corazón. Yo lo creo. Porque, una vez más, no era cristiana y tenía una mente muy secular. Entonces, ella dijo, ¿saben? Hasta este momento yo creía que era importante dejar a mis hijas crecer y que ellas decidieran eventualmente en qué o en quién creer. Pero a raíz de todo lo que he vivido en este campamento, he tomado una decisión. Y voy a instruir a mis hijas en las cosas de Dios. Y es una persona que no era en ese momento parte de la familia de Dios. Y para mí, mis hermanos, me dio tanto gusto que, como siempre hemos dicho dentro del círculo cristiano, por lo menos si una persona se convierte, valió la pena todo el relajo que hicimos, ¿no es cierto? A veces dices, ay, ¿por qué tanto relajo, pastor? Ahora no tampoco, pero tú dale. Yo tampoco sé, pero tú dale. Y valió la pena porque después de escuchar a esa persona, me dio gozo porque al menos si en verdad va a hacer lo que acaba de decir, va a poder instruir a dos personas que van a tener que luchar eventualmente contra el secularismo del mundo, hermanos. Y Dios dice, miren, ustedes han sacrificado a sus hijos a ídolos paganos. Y nota lo que dice el versículo 21. Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Versículo 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? ¿Te acuerdas cuando Dios les compartió a ellos el amor que tenía por ellos? Cuando naciste, nadie te cortó el cordón umbilical, nadie te limpió la sangre, nadie te vistió, estabas ahí abandonada, desprotegida, descuidada, toda llena de sangre cuando naciste, y nadie se tomó el tiempo para acercarse a ti. Pero yo lo hice, dice el Señor. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó? Hermano, recuerden que nosotros no éramos nada. Y sin embargo Dios vino y tomó nuestra vida y de la nada hizo algo hermoso. Y está haciendo algo maravilloso. Está transformando tu vida, está transformando mi vida a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Y el Señor está haciendo tantas cosas hermosas por nosotros. ¿Saben que Jesús en este momento está preparando un lugar para nosotros? Jesús dijo, en la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay?
Si le gustaban las rositas, solamente hay moradas. Ustedes, mujeres. ¿Saben? Dice la Biblia que en la casa del Padre hay muchas moradas y Jesús está preparando un lugar para nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no se nos debe olvidar que tenemos residencia en el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Cuando hablamos de nuestra esperanza de gloria, hermanos, estamos hablando de un cuerpo transformado, completamente renovado, incorruptible, inmortal, que no tiene más conocimiento del pecado, en un lugar donde la Biblia dice no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Cuántos están listos para ese lugar, hermanos? Que no se te olvide. ¿Se acuerdan de ese canto que Jesús Adrián Romero escribió? ¿Qué sería de mí si no me hubieras ¿qué? Alcanzado? Y realmente pregúntate, ¿qué sería de ti, qué sería de mí si Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si tú y yo, en lugar de haber nacido donde nacimos, hubiéramos nacido en el Amazonas? ¿O en Irak? ¿O en Afganistán? ¿O en Rusia? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos nacido en esos lugares? ¿Hubiese sido posible haber nacido allá, hermanos? Sí. Y sin embargo, nacimos en un contexto, hermanos, donde fue posible que nosotros tuviéramos un encuentro personal con Cristo Jesús. Y tantas personas que han nacido en lugares difíciles, si no es que hasta imposibles para encontrarse con Dios, y mueren sin Dios. Nosotros hemos sido bendecidos y no debemos olvidar, hermanos, ¿qué es lo que el orgullo hace? El orgullo te lleva a pecar, a ti y a mí, de una manera tan extensa como para empezar a confiar en nosotros mismos. Empezamos a entregarnos al paganismo y aún nuestros hijos en el camino sufren y son devastados por todo esto. Y se nos olvida, hermanos, empezamos a tener lagunas mentales de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Nota lo que dice el versículo 23 al 25. Ellos construyeron altares a dioses paganos y se entregaron por completo a eso. Y sucedió que después de toda tu maldad, nota, después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. ¿En cuántas plazas, hermanos? En todas. O sea, llegó al punto tan extrema la maldad, hermanos, que en cada plaza de las ciudades donde ellos se encontraban había altares. Me gusta cómo lo puso la Nueva Versión Internacional. Escuchen, en el versículo 24 dice, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. La Nueva Versión Internacional dice así, construiste prostíbulos en cada plaza. Construiste prostíbulos. ¿Saben lo que es un prostíbulo, verdad? Un lugar donde hay prostitutas. Y es porque Dios viene diciéndole, mujer, esposa mía, tú eres ahora una prostituta que anda cometiendo fornicación por todos lados. Esto es metiéndote con dioses paganos, cuando yo soy tu Dios, yo soy tu marido. Y has construido altares que para mí son prostíbulos. Y sabes, hermano, estoy seguro que tú has estado en lugares donde hay iglesias, donde hay ídolos. Cada vez que voy a algún lado y tengo la oportunidad de entrar a iglesias, entro, porque me gusta ver la arquitectura de las iglesias. No necesariamente mi afición, pero me gusta ver cuando estoy cerca de una, qué es lo que hicieron. Especialmente las iglesias católicas, la mayoría de las veces están hechas en forma de cruz. Y es interesante ver lo que hay dentro. Y obviamente hay iglesias de otro tipo, de otros dioses, a otras religiones. Pero sabes, la realidad de las cosas, hermano, es de que cuando tú ves altares a dioses paganos, no puedes sino pensar en realidad que estás en un prostíbulo espiritual. Y la gente está ahí cometiendo fornicación contra Dios, le han dado la espalda por completo a Dios, adorando a otros dioses. Y yo creo que, hermanos, Dios tiene suficiente razón como para castigarlos, ¿no creen? Y nota lo que dice el versículo 25. Ahora, voy a leer lo siguiente, y es una descripción grotesca de parte de Dios de lo que estaban haciendo. Dice, en toda cabeza de camino,
esto es en toda esquina, edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Porque era hermosa Israel. Y dice, ahora es una abominación. Escucha esa frase. Y te ofreciste a cuantos pasaban. Te ofreciste a cuantos pasaban. La versión en inglés dice de la siguiente manera, la King James. Abriste tus piernas a cualquiera. Y esa frase, hermanos, es la frase que debió haber sido puesta en esa frase. Te ofreciste a cuantos pasaban. Y quizás estos dos monjes, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, a lo mejor pensaron, eso está muy grotesco como para ponerlo en la Biblia. Pero el rey King, junto con sus traductores, dijo, no, pon lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que abrían sus piernas a cualquier persona que pasaba. Y es una manera grotesca de describir lo que está haciendo Israel, hermanos. Imagínense nosotros que somos casados, que pudiéramos decir eso de nuestra esposa que está cometiendo infidelidad o está haciendo cosas irresponsables a causa de su infidelidad. Y es lo que Dios está diciéndole a Israel. Están mal. Esto es grotesco, es abominable, esto no debe de ser. Y sin embargo, hermanos, lo estaban haciendo. Y por eso es que Dios les dice en el versículo 23, ay, ay, ay de ti, ay, 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 dice el Señor, te va a ir mal. Te va a ir mal. Y termina el versículo 25, y multiplicaste tus fornicaciones. Ahora, veamos del versículo 26 al 34, hermanos. Ellos empezaron a pecar de una manera grotesca y total contra Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, lo que va a pasar cuando te entregas a otra persona, siempre va a venir acompañada de traición. Traicionaron al Señor. Dice en el versículo 26, y fornicaste con los hijos de Egipto. ¿Los hijos de quién, familia? Egipto. Tus vecinos, Egipto. Ahora, si tú observas el mapa de Israel en nuestros días, Israel es vecino con Egipto, literalmente. Siempre han sido vecinos. Siempre van a ser vecinos. Y los otros países que a continuación se van a mencionar. Pero escucha lo que le dice. Dios le dice, Israel, yo te saqué de Egipto. Y ahora estás fornicando con ellos, estás teniendo negocios con ellos. Nota, les dice en el 26, tus vecinos gruesos de carnes. La Biblia de las Américas dice, tus vecinos de cuerpos robustos. La Nueva Versión Internacional dice, de grandes genitales. Y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. De una manera otra vez grotesca, el Señor está describiendo lo que ellos están haciendo y le dice, me estás haciendo enojar. Pregunta, cristianos, ¿podemos hacer enojar a Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí, hermanos. Sí. La Biblia dice, airaos, pero no ¿qué? Pequéis. La ira de Dios, hermanos, no es como nuestra ira. Aquí hay razón para estar enojados. Hay razón. No debemos dejar de ser fieles a Dios por nuestro orgullo, hermanos. Ellos, por su orgullo, están fornicando, están abandonando a Dios para entregarse a otras naciones. ¿Qué es lo que eso quiere decir, hermanos? Cuando ellos van a Egipto, están adoptando los dioses de Egipto. ¿Qué es lo que va a pasar? Observen lo que dice el versículo 27. Por tanto, siendo que lo estás haciendo, he aquí que yo extendí contra ti mi mano. Nota, extendí contra ti mi mano. Tú nunca quieres que Dios extienda su mano contra ti. Quieres que extienda su mano hacia ti para ayudarte, para socorrerte, para auxiliarte. Y Dios siempre extendió su mano para ayudarlos. Pero ahora el Señor ha extendido su mano contra ellos. Hermanos, razón por la cual tú y yo debemos entender lo que dice la Biblia en Hebreos. Dios al que ama, disciplina. Cada vez que tú y yo pecamos, hacemos enojar a Dios. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer, hermanos? Pau, pau. Así como el Padre disciplina a su Hijo a quien ama. Y qué bueno, hermanos, que Dios nos discipline, porque no queremos perdernos. No queremos terminar en el infierno. Queremos mantenernos en el redil. Su vara y su callado siempre nos van a infundir, ¿qué, hermanos?
aliento. Por eso es gloria a Dios si Dios de alguna manera nos castiga por nuestra insensatez al pecar contra Él. ¿Qué es lo que hace el Señor? Extiende su mano contra ellos. Nota, y disminuí tu provisión diaria. La Nueva Versión Internacional dice, y reduje tu territorio. Y fue verdad, hermanos. A causa de su pecado, Egipto conquistó Israel y les quitó territorio. Los asirios conquistaron Israel y les quitaron territorio. Los babilonios hicieron lo mismo. Cada vez que Israel hacía paces con sus vecinos, que Dios dijo no hagas, perdían territorio. Ojalá que aprendan la lección, hermanos. Ustedes van a escuchar en las noticias, Israel tiene que hacer paces con los palestinos. Pregunta, bíblicamente, ¿eso será bueno o malo? La respuesta es malo. No tienes que hacer paces con nadie. Dios les entregó esa tierra, hermanos. Por lo tanto, ¿a quién le pertenece esa tierra? ¿A quién le pertenece? A Israel. ¿Qué es lo que pasó cuando trataron de hacer paces con los palestinos y les entregaron la franja de Gaza, hermanos? ¿Qué les pasó? Se metieron en problemas. La franja de Gaza, hermanos, es un pedazo de territorio que estaba ocupado por los judíos, ocupado por Israel. Y en favor de la paz, entre comillas, les entregaron ese territorio. ¿Qué pasó? Echaron fuera a los judíos que estaban allí, destruyeron todas las casas que habían construido ellos, llegaron los terroristas de Hamás y están allí plantados, controlan ese territorio y desde allí bombardean a Israel todo el tiempo, hermanos. No deben hacer eso. Entonces Dios le dice, voy a extender mi mano contra ti y tu territorio va a ser reducido. Nota lo que hicieron con los de Asiria, versículo 28. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado. No te fue suficiente unirte con Egipto, también te uniste con los asirios y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Versículo 29. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. O sea, no fue suficiente ir con Egipto, con Asiria y también fuiste con los de Babilonia, los caldeos. ¿Dónde estoy yo en esta foto? Dice el Señor. ¿Dónde estoy yo? Ellos son tus enemigos, te has asociado con ellos. Y nota en el versículo 30, hermanos, la declaración de Dios de lo que les está pasando. ¿Por qué han abandonado a Dios? ¿Por qué están haciendo tonterías e insensateces? Dice, cuán inconstante. La Biblia de las Américas dice, qué débil es tu corazón. La Nueva Versión Internacional dice, qué mente tan depravada la tuya. Dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Hermanos, ¿dónde nació el orgullo en ellos? En el corazón. Ahora, ojo aquí, hermanos. Las obras vienen después de que tú entregas tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Si tus obras son malas, es porque has entregado tu corazón a cosas malas. Si tus obras son buenas, es porque has entregado tu corazón a buenas obras. ¿Acaso no es verdad que dice el Señor que nuestra salvación es por obras para que nadie se gloríe? Pero ¿qué dice? Es por gracia, por medio de la fe. Y cuando tú pones tu fe en el Señor, por gracia Dios te salva. Pero dice la Biblia en Efesios 2 que Él ya preparó buenas obras para que andemos en ellas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando tú y yo entregamos nuestro corazón a Dios, que cuando hablamos del corazón estamos hablando de lo que nos mueve a vivir, lo que nos mueve a actuar. Cuando nuestro corazón le pertenece a Dios, el resultado es que nuestras obras van a ser buenas y perfectas delante de Dios. Obras que Él ya preparó para que andemos en ellas. Obras que van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, de acuerdo a lo que Jesús dijo. Y también Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Está hablando del resultado de lo que tu corazón te está diciendo que hagas. Y Dios les dice, tu corazón está perverso, es un corazón débil. Por eso, cuando nosotros vemos que un supuesto cristiano está entregado a cosas malas,
está practicando el pecado, él podrá decir que es cristiano, pero nosotros sabemos dónde está realmente su corazón. Y su corazón es tan perverso como cualquier otra persona que no tiene a Cristo en su corazón, y lo que está diciendo es falso. Un verdadero cristiano, hermanos, está buscando entregarse a buenas obras, apartarse del pecado. ¿Verdad que sí, hermanos? La Biblia dice, no os engañéis, no os engañéis. El que practica el pecado, ¿de quién es, hermanos? El diablo. Ahora, vean el versículo 31. Después de que le dice, haces obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante ramera. Nota, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. En otras palabras, Dios le está diciendo, por lo menos las prostitutas reciben pago y lo hacen por negocio. Pero tú, ni siquiera eso estás agarrando, el dinero, la paga. Eres como una mujer adúltera. En otras palabras, lo estás haciendo solamente por el placer de hacerlo. Eres una prostituta con una mentalidad de mujer adúltera. Y dice el 33, a todas las rameras les dan dones o les dan pago, les dan precio. Mas tú, en lugar de recibir, diste tus dones, todo lo que yo te he dado, tu vestido, tu dinero, tus alhajas, tu fama, tu hermosura, a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar. Escucha, nadie te solicitó y tú das la paga en lugar de recibirla. En otras palabras, tú solicitas y tú pagas. Por esto ha sido diferente. Israel, hermanos, está siendo acusada por Dios de algo grave. Tu orgullo ha llevado a que tu corazón sea perverso y todas tus obras hablan de que me has negado y no te pertenezco más. Y tú perteneces a quien se te da la gana. Por lo tanto, el Señor, hermanos, ha extendido su mano contra ellos. Quiero dejarlos con esto en este sentido, hermanos. La Biblia dice en Romanos que si tú le das la espalda a Dios, Dios te va a dar la espalda. Si tú recibes a Dios, Dios te va a recibir. Tú y yo tomamos la decisión. El pueblo de Israel, por su orgullo, decidió darle la espalda a Dios y Dios les dio la espalda. Hermanos, Dios es un Dios justo. Si una persona decide no incluir a Dios en su vida y expulsarlo de su vida, Dios va a honrar esa decisión. Pero al igual, como tú o cualquier otra persona decide expulsar a Dios de su vida, también Dios nos va a expulsar de cualquier cosa que tenga que ver con el reino de los cielos. Dios es justo, hermanos. Si tú no quieres vivir con Dios, Dios tampoco va a tener lugar para ti en el cielo, porque no quieres vivir con Dios. Pero si tú quieres vivir con Dios, si tú quieres honrar a Dios, si tú quieres vivir para Dios, Dios tiene un lugar para ti. Dios va a honrar tu vida y Dios te va a bendecir porque tú quieres estar con Dios. Amén, hermanos. Al final del día, cuando estemos en el cielo, vamos a dar cuenta de la justicia de Dios, hermanos, que nunca es sin razón, siempre tiene un fundamento. Y es la decisión del corazón del ser humano. Si el corazón del ser humano se mantiene perverso y en contra de Dios, Dios va a entregar ese corazón a su propio destino. Pero si ese corazón es entregado en las manos de Dios, Dios cambia ese corazón duro, lo ablanda y transforma su vida, hermanos, para la gloria de Dios. Y creo es lo que ha pasado contigo. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuánto le hemos entregado nuestro corazón a Dios? Mantengamos firme esa decisión. Ese corazón tuyo que mueve tu voluntad, tus acciones, tu mente y todo lo que tú eres, recuerda una cosa, le pertenece a Dios. Y todo lo que tienes, físicamente, materialmente y emocionalmente y espiritualmente, hermano, hermana, le pertenece a Dios. No lo usemos para algo pagano.
porque puede destruir nuestras vidas y la vida de nuestros hijos también. Amén. Si es que adelante, cristianos, estamos en buenas manos. Dios es por nosotros, si nuestro corazón está con Él.